El discurso de ayer en las escalinatas del Congreso y la descripción que ha hecho Javier Milei entre los empresarios, cuáles son sus expectativas de los anuncios que vayan a hacerse por parte del Ministerio de Economía. Quiero saludar a Horacio Llobet, que es cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Nawayan Gaming. Horacio, un saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, queremos saber su impresión de cómo puede haber caído este discurso de aproximadamente 33 a 35 minutos con las enunciaciones generales por parte del presidente Milei en el mundo de los empresarios. Bueno, primero que nada, sí, ayer estuve muy atento escuchando, creo que el país teníamos que estar atento escuchando este primer discurso para entender de dónde arrancamos, hacia dónde queremos ir. En mi caso y en el caso de todos los que somos emprendedores en Argentina y que estamos rodeados, por lo menos en lo que es la economía del conocimiento, la verdad que tenemos muchas expectativas. Todas las cámaras han expresado, desde un Marcos Galperín, líder en Argentina empresarial, hasta cualquiera de todas las cámaras argentinas han expresado la buena energía, el apoyo y nada, vamos a estar muy expectantes, ¿no? En un país, como lo venimos conversando en otras oportunidades, donde el empleo privado en los últimos 10 años casi en promedio creció cero, solo creció el monotributismo, solo creció todo lo que eran las personas que trabajaban para el Estado, que hubo casi un 40% de incremento, donde según un estudio del IAE decían que si una pyme pagara todos los impuestos que deberíamos pagar mensualmente no podríamos subsistir, la presión fiscal que tenemos, el cierre del comercio. Bueno, creo que Javier Milei, aquí nuestro presidente electo, creo que va a tratar de trabajar todas esas índoles que nos van a permitir un crecimiento, porque creo que si hay más crecimiento de las pymes, de las startups, de las compañías, de las empresas, por lo menos va a haber mucho más generación de empleo y va a haber obviamente un movimiento distinto en la economía. En el mientras tanto hizo una apelación muy parecida a la que hizo Sir Winston Churchill en ocasión de situaciones dramáticas ante el Parlamento, ¿no? Prácticamente una temporada de sangre, sudor y lágrimas. Es decir, se va a empeorar antes de empezar a encaminarse para mejorar. ¿Cómo afecta eso a las empresas? Mire, la verdad que sí, yo también estábamos atentos, creo que pocas veces no tenemos la oportunidad, después veremos si todos los números que dijo eran tan así, si había uno con diferencia, etcétera, lo que sea, digo, pero me parece que tenemos que entender que estamos ante un país donde la economía realmente está explotada, donde no hay plata realmente, y los que trabajamos en empresas o tenemos empresas, la vemos con esa misma mirada, sabemos cuándo hay plata, cuándo podemos pagar los salarios, cuándo hay que achicarnos, cuándo hay que hacer esfuerzos, y me parece que el Estado no lo estaba haciendo, y que haya una mirada puesta en achicar el Estado, haciéndolo mucho más eficiente y tratando y trabajando para minimizar impuestos, para que la economía y los que estamos emprendiendo podamos crecer hacia adelante, me parece que de esa mirada va a estar positivo. Ahora, va a haber un par de meses que vamos a estar pasando momentos difíciles y tratando de entender, bueno, lo iremos entendiendo, calculo, en los primeros 6 meses de este arranque este año. ¿Hay un valor que ustedes tengan estimado para la divisa norteamericana, para el dólar, con el que pudieran trabajar con un poco más de amplitud y con comodidad? Muy buena pregunta. La verdad que sí, tendríamos que estar un poquito. La verdad que no tenemos luz clara. Tenemos en Argentina, la verdad que cuando vos mirás los últimos 5 años, del 2018, agosto del 2018, el dólar estaba a 45 pesos cuando se va cuando pierde las PASO Macri, se va a 45 y estamos hablando que está cerca de 1000. Digo, ¿quién lo podía prever eso? Era realmente difícil de poder prever que en 5 años va a pasar todo esto. La verdad que sí, tratamos de ver dólar futuro, qué es lo que está pasando, pero no tenemos mucha certidumbre todavía. Me parece que lo que necesita el país de a poquito empezar a tener más certidumbre para poder planificarnos mucho más aquellas empresas que podemos tener también servicios prestados afuera del país. Hay algunas especulaciones que señalan, son especulaciones, es cierto, pero podría ser un dólar que estuviera en un margen de entre los 650 pesos. Recordemos que el ministro del Interior dijo que le parecería para una primera etapa razonable un dólar de entre 600 y 650, pero hay algunos observadores que están marcando que podría estar el dólar a partir de mañana entre 650 y 800 pesos. ¿A ustedes ese valor de dólar, con los estudios que ustedes tienen y teniendo que tomar contacto con la realidad todos los días, le parece adecuado? Yo creo que sí, tenemos que empezar a darnos cuenta que hoy, digamos, la Argentina, cuando escuchás de dolarizar, como que mucha gente se le pone la piel de gallina, pero vos vas a comprar un auto, vas a comprar una casa, lo que sea, todo en dólares. Entonces, como si, ¿por qué no nos blanqueamos un poquito la realidad? Por otro lado está el dólar oficial, que lo usan algunos, después los otros que hacen toda una vueltereta extraña para traer la plata a una cueva, sacarla, digo, me parece que necesitamos un blanqueamiento de un dólar real y me parece que ese número, por lo menos lo que estamos conversando dentro del mundo del emprendedurismo, creemos que va a estar más acertado a una realidad que la que estamos viendo hoy, ¿no? Usted lo tocó hace un par de minutos en el desarrollo de uno de sus testimonios y me parece un tema sustancial. Argentina se debe y necesita con urgencia una reforma impositiva
pero también una reforma laboral. ¿Cuál sería para ustedes el camino a seguir en esa materia? Sí, reforma laboral, absolutamente, digamos. Pensemos que la última, cuando hablamos, que también es otra palabra que eriza la piel de gallina a mucha gente, principalmente los sindicatos, pero los sindicatos con la mirada vieja o antigua, no los sindicatos, hay sindicatos nuevos con gente joven manejándolo que tiene una mirada distinta, entiende contexto totalmente distinto, como el sindicato Seducar, el sindicato de educación que tiene una mirada totalmente distinta, que no hacen paros, que buscan, hasta hicieron un análisis de la canasta básica que necesita un educador para ir a movilizarse y educar a un niño, digo, país por país, perdón, provincia por provincia. Me parece que es una mirada de aportar valores distintos. Creo que en la reforma laboral Argentina necesita con urgencia. Bueno, podemos seguir legislando con la ley de los años 70. De hecho, la última reforma laboral que se hizo fue el año 1960, cuando nació Diego Armando Maradona. Digo, me parece que hoy que tiene Internet, que estamos hablando de inteligencia artificial, que de acá al 2025 se va a generar 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen, y creo que nos merecemos, por lo menos, si no queremos poner la palabra reforma, pongámosle actualización laboral, pongámosle mejora en el código de trabajo, pero claramente Argentina lo necesita. Hace un rato, Horacio, tanto es así que estábamos hablando con una experta, su nombre es Liliana Moya, que es directora de un lugar especializado, que nos estaba hablando de lo que es la zona de trabajo híbrido. Es decir, después de la pandemia sucedió algo que ya no tiene vuelta atrás aparentemente, que a modo parcial o a modo total la gente ya no va a la oficina a trabajar. Y esto conlleva desafíos desde el orden social, económico, laboral, rendimientos, resultados y hasta la sindicalización, hasta el tema de la ley de accidentes de trabajo. La verdad es que en esa materia me parece que los empresarios podrían aportar mucho, especialmente las startups podrían aportar mucho en cuanto a la experiencia vivida y el desarrollo que tienen en la materia. Absolutamente, absolutamente. Hoy creo que es por ahí la mirada, me parece que hoy la mirada es cómo empezar a trabajar en equipo. Y cuando hablamos de equipo, es cómo trabajamos, no sé, como hablábamos recién de una reforma laboral, desde los sindicatos, de los empleadores, de las grandes compañías, pero también de los emprendimientos y de las pymes, que son el principal motor en los países y principalmente en Latinoamérica, ¿no? Que hoy en Argentina hoy tenés casi un promedio que el 20% de los jóvenes prefieren emprender que trabajar en relación de dependencia. Entonces, hay una mirada totalmente distinta y me parece que ese aporte que podemos entregar para lograr los avances en el mundo tecnológico, en la revolución en la que estamos hoy, tecnológica y humana, me parece que totalmente acorde. ¿Ustedes han sido consultados en alguna oportunidad por alguna persona cercana al equipo de economía o del presidente de la Nación para ver cuáles son sus iniciativas? No, en mi caso particular no, pero sí tengo entendido que ha tenido mucha cercanía con gente emprendedora, han estado cerca de Endeavor. Digo, hay conocimiento, de hecho he tenido la posibilidad de tener unos amigos emprendedores que han estado ayer también en el evento del presidente, por lo cual me imagino que también han hecho su aporte, pero yo estoy convencido que va a ser, por lo menos creemos que va a ser un gobierno que va a escuchar a la gente, que va a escuchar al mundo privado para ver cómo podemos aportar un valor y empezar a crear un modelo de trabajo totalmente distinto, porque yo creo que también lo que sucedió es que también existió durante muchos años en el pasado el maltrato laboral, ¿no? Y bueno, hoy estamos en esa lucha, en esa disputa, y me parece que hoy la cabeza nueva del emprendedor real de hoy es muy distinta a los empleadores del pasado. Entonces, ¿cómo empezamos a formar una nueva mundo laboral y un mundo educativo distinto? Horacio, quiero agradecer muchísimo su tiempo. No, un placer como siempre, muy amable, Un gracias. saludo muy cordial. Horacio Llobet, cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica No Gaming.